Seguramente usted ha escuchado que a la pirita le llaman el oro de los tontos. ¿Hay algún parecido que tiene la pirita con el oro que hace que aquellas personas que no son expertas pues caigan en el error de creer o de considerar que una pieza que no vale realmente mucho vale bastante? Y saben, esto es muy común, pero a veces, hermanos, también ocurre en sentido inverso. Es decir, a veces, así como podemos creer que la pirita es oro, a veces podemos creer que el oro es pirita. Y eso es quizás lo más triste, ¿no? Porque podemos confundir aquello que realmente es valioso como algo que no vale nada. Y esto sucedió en el siglo XIX, particularmente en Australia. En Australia se dice que en la fiebre del oro fueron a una comunidad en la cual empezaron a encontrar algunas pepitas de oro, pero después de que ya no encontraron pepitas en la superficie, empezaron a escarbar, y el detalle es que el oro estaba mezclado con otro metal, y al estar mezclado con otro metal, parecía que el oro era en realidad pirita. Así es que muchas de las personas que fueron allí empezaron ahí a excavar, y todas las piedras las empezaron a tirar porque consideraban que ahí no había oro, e incluso algunas de estas piedras las empezaron a utilizar, porque siguió llegando gente para buscar oro, las empezaron a utilizar para construir. Tiempo después se dieron cuenta de que en realidad era oro y no pirita, y tuvieron que incluso algunos de ellos hasta destruir sus casas, porque las casas las habían construido con piedra que estaba llena de oro. Hermanos, a veces diferenciar entre lo falso y entre lo verdadero es difícil, o entre lo verdadero y lo falso es difícil. Y también sucede esto, hermanos, en cuanto a las enseñanzas bíblicas. El día de hoy usted puede encontrar mucha información y puede encontrar mucha enseñanza bíblica, porque ahora a través de los medios de comunicación que nosotros tenemos, esto se ha facilitado mucho. Usted puede teclear en el internet y puede buscar algún tema o puede buscar algún texto bíblico y va a encontrar una serie de explicaciones en relaciones a ese texto bíblico, va a encontrar una serie de predicaciones en relación a ese texto bíblico, una serie de enseñanzas respecto a ese texto bíblico. Y el detalle es que a veces nosotros, asumiendo de buena fe que todas las personas comparten enseñanzas que realmente están fundamentadas y basadas en la palabra de Dios, damos por bueno todo. Pero hermanos, esto no es así. Y Jesús nos advirtió ahí en Mateo capítulo número 7, versículo 15 al 20, que habría algunas personas que tratarían de enseñar cosas que no estaban fundamentadas en las enseñanzas que Él había dado, con la intención de apartarnos de la verdad. Hermanos, hoy ululan, hoy hay muchas personas que están enseñando cosas que no están basadas y fundamentadas en las enseñanzas bíblicas. Y en Mateo capítulo número 7, ahora Jesús nos está advirtiendo de esto, así como nos advirtió la semana pasada que hay un camino angosto y hay un camino amplio, que hay una puerta estrecha y que hay una puerta amplia. La cosa es todavía más difícil porque hay además personas que nos quieren introducir por esa puerta amplia o por ese camino amplio, engañándonos. Por eso Jesús dice en Mateo 7 del 15 al 20, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen
uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. En esta ocasión hay dos cosas que yo quiero compartir con ustedes. Quiero que hoy reflexionemos primeramente en la advertencia que Jesús nos está haciendo. Y en segundo lugar, hermanos, yo quiero que veamos los aspectos que nos ayudan a distinguir a un falso maestro. Es decir, les voy a dar algunos tips que les pueden ayudar a usted para distinguir entre la pirita y entre el oro, hablando espiritualmente hablando. Fíjese qué interesante la advertencia que Jesús nos hace. Esta advertencia que Jesús nos está haciendo no es una advertencia que no se hubiera hecho tiempo atrás. Es decir, en la Biblia nosotros podemos darnos cuenta que desde el Antiguo Testamento se apercibió al pueblo de Israel sobre la posibilidad de que se levantaran falsos maestros o se levantaran falsos, en este caso profetas, que quisieran engañar al pueblo y lo quisieran guiar hacia algunas cosas que Dios no los estaba guiando. También es cierto que no solamente Jesús advierte esto, sino que podemos encontrar en el Nuevo Testamento algunas otras advertencias hechas por el apóstol Pablo o por el apóstol Pedro o por el apóstol Juan acerca de que se levantarían algunos falsos maestros. Si usted va, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo número 13, en Deuteronomio capítulo número 13, versículo número 1 al versículo número 3, podemos ver esta advertencia que se hace en el Antiguo Testamento respecto a los falsos profetas, cuando se nos dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Vean qué interesante es que desde el Antiguo Testamento se nos muestra, hermanos, que el hecho de que alguien pueda dar incluso una palabra profética y esta palabra profética se cumpla, no significa necesariamente que esta persona sea verdadera, o sobre todo cuando esta persona te está orientando o te está llevando a apartarte de Dios. Y créanme que algo muy común en este tiempo es que nosotros tendamos a validar a los buenos maestros a partir principalmente de las señales que hacen. A veces nosotros somos muy orientados y somos muy curiosos cuando las cosas que suceden tienen que ver con algo milagroso, que tiene que ver con algo sobrenatural, que tiene que ver con algo que es muy espectacular. Y asumimos que quien puede hacer esas cosas espectaculares o quien puede hacer estas cosas sobrenaturales, inmediatamente entonces es una persona que está respaldada por Dios. Pero vemos cómo en Deuteronomio se nos está advirtiendo que la condición no es solamente que la persona haga alguna señal o que dé una palabra y que esta palabra se cumpla, sino, como dice Jesús, lo importante es el fruto de esta persona. Ahora bien, en Jeremías 23, versículos 13 al 14, podemos nosotros también encontrar otra advertencia más que se hace al pueblo de Israel respecto a los profetas de aquel tiempo. Dice Jeremías 23, 13 y 14:
En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Esto lo encontramos también en Jeremías 23, 13 al 14, que hubieron profetas que en lugar de orientar a la gente hacia Dios, la orientaron hacia la adoración de otros dioses, y particularmente aquí se nos está hablando acerca de Baal. En Ezequiel capítulo número 13, hermanos, en los versículos 3 al 8, volvemos a encontrar algunas advertencias que hace Dios respecto a los falsos maestros o falsos profetas, cuando dice: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Hermanos, en el Antiguo Testamento se nos hace exactamente la misma advertencia que Jesús ahora está haciendo en Mateo 7 del 15 al 20. Y la advertencia de Jesús, hermanos, es bastante enfática. Fíjese cómo inicia el versículo 15 diciendo: guardaos de los falsos profetas. Este verbo, hermanos, esta palabra guardaos, es una palabra que proviene del griego, significa estar alerta con todos nuestros sentidos, con el fin de cuidarnos de cualquier peligro. Fíjense muy bien, la palabra que Jesús está utilizando tiene que ver con el hecho de una invitación a estar alerta con todos nuestros sentidos, a fin de que podamos cuidarnos de cualquier peligro. Jesús no solamente en este pasaje nos dice que debemos de ser cuidadosos de las falsas enseñanzas. Por ejemplo, en Lucas capítulo número 12 versículo 1, vemos cómo Él les dice a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos. Y esta levadura de los fariseos era la enseñanza que los fariseos daban, porque era una enseñanza hipócrita. Y es una enseñanza que precisamente Jesús está atacando en todo el Sermón del Monte. Ahora también podemos ver cómo en Juan 7:24 Jesús también dice: no juzguen según las apariencias. Es decir, hay una advertencia que es bastante enfática por parte de Cristo para que nosotros no demos por bueno inmediatamente cualquier mensaje que nosotros recibimos. Es más, hermano, yo quiero decirle, ni siquiera dé por bueno el mensaje que yo le doy. Yo quiero invitarle a usted que sea como los de Berea. Ahí en Hechos capítulo número 17, versículos 11 y 12, se nos dice que cuando Pablo y Silas llegaron a Berea para predicar el evangelio, dice que habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero luego dice, escudriñando cada día las Escrituras,
para ver si estas cosas eran así. Fíjense lo que hacían los de Berea. Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que estas personas estaban compartiendo era así como ellos lo estaban diciendo. Hermanos, Jesús nos advierte que debemos de ser muy cuidadosos con las enseñanzas que nosotros recibimos. ¿Y saben por qué? No solamente por el hecho de que hay personas que dicen o enseñan falsas enseñanzas, sino además porque estas personas tienen características que no es fácilmente a veces el poder reconocerlas como falsas. Por eso Jesús sigue diciendo ahí en la parte B del versículo 15, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es difícil distinguir a un falso maestro, hermanos, porque vienen vestidos como si fuesen verdaderos. Se presentan ante los demás como ovejitas indefensas, se presentan ante los demás como personas que no van a hacer ningún mal ni ningún daño, pero en realidad Jesús dice por dentro son lobos rapaces. Y hermanos, esto también nos es dicho en 2 Corintios capítulo 11 del 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí el apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos dice, hermanos, que estos se disfrazan como apóstoles de Cristo, que se disfrazan como ángeles de luz, que se disfrazan como ministros de justicia. En Hechos 20, 28 al 30, hermanos, podemos ver cómo también el apóstol Pablo advierte a la iglesia que inmediatamente se infiltrarían falsos maestros. Cuando dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5, palabras también del apóstol Pablo, nos dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos elimina. Noten, hermanos, cómo en el Antiguo Testamento, en palabras de Cristo y en palabras del apóstol Pablo, así como en palabras del apóstol Pedro y del apóstol Juan, nosotros encontramos una advertencia a que debemos de ser muy cuidadosos con las enseñanzas que nosotros recibimos. Pero ahora bien, hermano, ¿cómo es que nosotros podemos distinguir un falso maestro? ¿Qué aspectos nos ayudan a poder identificar cuando hay un falso maestro? Yo le quiero compartir, primeramente, hermanos, que cuando Jesús dice que por sus frutos los conoceremos, Jesús está refiriéndose aquí a que debemos de identificar la manera de vivir de estos maestros. Demuestran justicia, demuestran humildad, demuestran fidelidad en la manera en la cual viven. Esta es una clave que debemos de considerar para saber si estos son falsos o son verdaderos. El fruto, hermanos, tiene que ver con el carácter. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas capítulo número 5, versículos 22 y 23? Dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Si aquel que es un buen maestro o un verdadero maestro no tiene estas cualidades o estas características, hermanos, entonces no le podemos dar el calificativo de bueno o de verdadero. Es importante, hermanos, que nosotros identifiquemos siempre la manera de vivir de aquellas personas que están enseñando la palabra. Otro aspecto que tenemos que considerar cuando hablamos acerca del fruto es que tenemos que poner atención al contenido de sus enseñanzas, hermanos. En lo que ellos enseñan es fruto verdadero de la palabra de Dios. ¿Está centrado en el hombre o está centrado en Dios? Mire, hermanos, el día de hoy muchas predicaciones se han vuelto anecdóticas. Muchas predicaciones se han convertido en una exposición de una serie de experiencias que aquellas personas que dicen que están predicando han vivido. Y solamente hablan acerca de sus experiencias y de sus vivencias, y solamente hablan acerca de lo que ellos han experimentado o ellos han aprendido o han recibido por alguna revelación, pero no a través de la revelación de la Escritura, hermano. Un falso profeta o un falso maestro tiene la característica de no usar la Biblia. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios tiene que ser usada y tiene que ser una evidencia para saber cuando una persona es falsa o cuando una persona es verdadera. La tercera cosa, hermanos, que quiero decirle que tiene que poner atención cuando se habla acerca del fruto, es que tienen que pensar en cuál es el efecto de las enseñanzas de estas personas. ¿Qué es lo que produce esta clase de enseñanzas en las otras personas? Realmente estas enseñanzas ayudan para que la gente se acerque más a Dios, para que las personas busquen sinceramente a Jesucristo, o simplemente lo que se está compartiendo sirve para entretener a las personas que están escuchando y para decirles a las personas lo que ellos quieren oír. Si lo que hacemos es complacer a las personas cuando nosotros predicamos y cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, hermanos, entonces Dios nos puede encontrar como falsos testigos. Hermano, uno no está aquí para endulzar el oído de las personas. Uno no está aquí ni ha sido llamado por Dios para decir aquellas cosas que las personas quieren oír. Uno ha sido llamado por parte de Dios para dar un mensaje que Él quiere dar a su pueblo, quiere hablar a su pueblo. Así es que, hermanos, estas tres cosas tienen que ver con el fruto. Cuando usted escuche a una persona, vea y ponga atención en su vida, ponga atención en el contenido de sus enseñanzas y ponga atención en el efecto de las enseñanzas que ellos dan. Pero otra cosa que yo hoy quiero compartirle o quiero decirle es que me quiero centrar le dije hace un momento, en 5 cosas o 5 rasgos de las enseñanzas de los falsos profetas. La primera de ellas, hermanos, es que la enseñanza falsa produce una religión que consiste exclusiva o principalmente en la observancia de cosas externas. Hermanos, esto que le estoy diciendo era precisamente algo que Jesús criticaba mucho acerca de los fariseos. Los fariseos tenían la particularidad o la característica de que solamente se interesaban por cumplir con la religión de manera externa, pero no de manera interna. Ejemplos, hermanos, podemos encontrar muchos en el Sermón del Monte. Por ejemplo, cuando Jesús dice: oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo,
que aquel que le dice fatuo o necio a su hermano es culpable de juicio. Si se fijan, la enseñanza que habían dado los fariseos o los escribas de aquella época era solamente pensar que nosotros cumplíamos con los mandamientos de Dios si lo hacíamos externamente. Es decir, si yo no he matado a una persona, yo soy una excelente persona. Pero hermanos, el detalle es que Jesús apunta al corazón o al interior. Y Jesús dice, no basta con que solamente tú no hayas matado a alguien. Tendrías que revisar cuáles son los sentimientos que tú tienes en relación con aquella persona que todavía no matas, pero que te gustaría que estuviera muerta. Hermanos, la justicia que Dios quiere que nosotros tengamos es una justicia mayor que la de los fariseos. Y esto implica entonces que apuntemos no solamente a actos externos, sino que apuntemos a nuestro corazón. Miren lo que decía Jesús en Lucas capítulo número 11, versículo 42, cuando se refería precisamente a los fariseos. Decía, mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Una religión que solamente se preocupaba de la observancia de cosas externas. Yo diezmo, yo ofrendo, yo doy, pero no tengo amor, no tengo misericordia, no hago justicia con las demás personas. Por eso recuerda usted también como en 1 Corintios 13 el apóstol Pablo dice que si nosotros ofreciéramos hasta nuestro cuerpo para ser quemado y no tenemos amor, de nada nos sirve. Venimos a ser como un metal que retiñe y que hace ruido y nada más. Pero hermanos, tanto en el tiempo de Jesús como en nuestro tiempo hay personas que siguen solamente orientando la vida espiritual de las personas a cumplir exclusivamente o principalmente algunas cosas externas. Y cuando usted escuche que una persona solamente nos orienta hacia allá, entonces esto es un rasgo de una falsa enseñanza y es un rasgo de un falso maestro. La vida cristiana, escúchelo bien, no solamente tiene que ver con el cumplimiento de ritos o de cosas externas. La manera que más me gusta utilizar para ilustrarlo es la canción de Arjona que habla acerca de aquella mujer que hablaba de amor al prójimo, pero que le ponchaba hasta 100 pelotas a los pobres niños a los cuales se les iba la pelota al patio. Hermanos, el cristianismo tiene que ver no solamente con el cumplimiento de cosas externas como venir al culto, a la iglesia, como el ofrendar, como el diezmar, como el dar, como incluso el servir. Dios ve más que solamente eso, Dios mira el corazón. Segunda cosa que nos puede ayudar para identificar un falso maestro. La enseñanza, hermanos, es falsa si produce una religión que solamente consiste en prohibiciones. Hermanos, a mí me da mucha tristeza y me parece algo lamentable que los cristianos nos conozcan por ser aquellas personas que no hacemos algunas cosas. A mí me da mucha tristeza eso. Porque el cristianismo, hermanos, va más allá de solamente evitar algunas cosas o dejar de hacer algunas cosas. El cristianismo tiene que ser activo, hermanos. Miren,
Yo creo que ustedes han escuchado cuando ustedes empiezan a interactuar con alguien y le empiezan a compartir del evangelio a esta persona. Dicen, no, es que a mí no me gusta ir ahí porque ahí no toman, porque ahí no fuman y porque ahí no van a bailes y no dicen maldiciones. Mira, hermano, qué bueno que nos puedan identificar como personas que no fumamos y que no tomamos, porque no nos hace bien. Y el cuerpo que nosotros tenemos es el cuerpo del Espíritu Santo o el templo del Espíritu Santo. Pero hermanos, no sería lo único por lo cual nos debieran de a nosotros reconocer. No nos debieran de reconocer solamente por aquellos que tienen dominio de su lengua, que por supuesto que Santiago dice que aquel que domina su lengua es un hombre cabal y perfecto, que no le hace falta cosa alguna. Qué bueno que lo podamos hacer. Pero hermanos, no es lo único por lo cual nosotros debiéramos de ser conocidos. Quien reduce, hermanos, las enseñanzas solamente a prohibir cosas y a decir, no pueden venir las mujeres con pantalón, no pueden las mujeres pintarse, no pueden las mujeres tener el cabello corto, no pueden los varones tener el cabello largo. Cuando las enseñanzas se reducen solamente a eso, hermanos, no estamos hablando de una enseñanza que sea verdadera, porque el cristianismo va más allá de prohibiciones. ¿Cómo debiéramos de ser conocidos? ¿Y cómo debiéramos de ser juzgados? ¿Por lo que no hacemos o por lo que hacemos? Más bien por lo que hacemos, hermano. ¿Cómo mostramos el amor de Dios a los demás? ¿Cómo manifestamos la justicia de Dios? ¿Cómo nos expresamos con las demás personas? Eso es lo que verdaderamente importa. Por eso Santiago capítulo número 2 versículo 17, cuando hay esa lucha o debate entre cuál es la verdadera fe, Santiago termina diciendo en el versículo 17, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, si no obramos en misericordia por nadie, si no hacemos nada por nadie, hermanos, nuestro cristianismo entonces es falso. Y hay falsedad en una enseñanza que está orientada solamente en prohibiciones. Ahora, la tercera forma en la cual podemos identificar un falso profeta es cuando o falso maestro, es cuando esta enseñanza produce una religión fácil. Porque, hermanos, es claro que el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos tuvo que explicar que aunque la salvación era por gracia y era por medio de la fe, de ninguna manera esto significaba que entonces esto nos daba permiso para tener nosotros una vida licenciosa y para que nosotros pudiéramos pecar. Esto lo explica el apóstol Pablo cuando dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego responde él mismo: en ninguna manera. No hay razón por la cual nosotros debamos de vivir todavía en el pecado como pretexto de que Dios en su gracia y en su amor ama a los pecadores y nos perdona todas nuestras faltas. Hermanos, el día de hoy hay una corriente que se llama la hipergracia o la supergracia. Y esta idea de la supergracia era la que estaba combatiendo el apóstol Pablo precisamente en Romanos. Esta idea de la supergracia lo que nos dice es que como nosotros no podemos salvarnos por nuestros propios méritos y como Dios manifiesta su amor para nosotros que somos pecadores y nos da su gracia, entonces, hermanos,
la forma en la cual la gracia puede operar más en nuestras vidas es cuando más pecamos. Entre más pecador eres, entonces más la gracia de Dios puede operar en ti. Y ellos entonces explican que nosotros entonces no debemos de preocuparnos por cuántos pecados tenemos, porque finalmente la gracia de Dios es tan grande que nos va a perdonar absolutamente de todo. Hermanos, a esto que hoy se está predicando, que es la hipergracia, le podríamos llamar en tiempos pasados antinomianismo. El antinomianismo es una herejía que decía que nosotros podíamos seguir pecando porque finalmente el Antiguo Testamento y las normas del Antiguo Testamento y los mandamientos del Antiguo Testamento habían sido abrogados por Cristo, habían sido cumplidos por Cristo y nosotros no teníamos por qué cumplir. Pero recuerden las mismas palabras de Jesús cuando dijo: no penséis que he venido para abrogar a la ley o a los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Hermanos, los mandamientos morales prescritos en el Antiguo Testamento siguen vigentes y nuestra vida se tiene que ajustar a esos mandamientos morales. ¿A qué me refiero con los mandamientos morales? Obviamente no me refiero a ceremonias religiosas que pertenecen al judaísmo. No me refiero de ninguna manera a algunos asuntos que tienen que ver con leyes alimentarias que eran dadas específicamente en un tiempo determinado para el pueblo. Me refiero a leyes morales como aquellas que son dadas en los 10 mandamientos y como aquellas que emanan como principios que encontramos en el Antiguo Testamento, hermano. Muchas iglesias el día de hoy y muchos predicadores se niegan, hermanos, a predicar la doctrina de la cruz. Se niegan, hermanos, a hablar acerca del pecado. Se niegan a hablar acerca del arrepentimiento y se niegan a hablar acerca de la santidad. Muchos predicadores en muchas iglesias el día de hoy no quieren hablar del infierno, ni quieren hablar acerca de un juicio final. Incluso en algunas de ellas hasta se han olvidado de hablar de la segunda venida de Cristo, porque no quieren asustar a las personas con ningún tipo de juicio que Dios vaya a hacer. Pero hermanos, yo quiero decirle que es claro en la Biblia que Jesús vuelve como rey para hacer justicia. Viene como rey para juzgar a todos los hombres. Y hermanos, no podemos entonces de ninguna manera convertir el amor de Dios en un pretexto para que nosotros vivamos desordenadamente y para que nosotros vivamos en pecado. Quien predica eso, hermanos, quien exalta eso, quien se olvida de hablar de temas como los cuales le he dicho, hermanos, es un falso maestro o un falso profeta. Cuarta cosa, hermanos, que podríamos considerar nosotros. Una enseñanza, hermanos, es falsa cuando divorcia la religión de la vida. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Hay algunas personas que piensan que lo que nosotros tenemos que hacer es apartarnos de este mundo pecaminoso y vivir en comunas en las cuales nosotros no podamos tener contacto con absolutamente nada de lo que hay en este mundo, porque si lo hacemos entonces nosotros nos podemos dañar o nos podemos afectar espiritualmente. Hermanos, una enseñanza así es una enseñanza falsa. Jesús dijo en Juan 17:15, lloró diciendo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús jamás dijo
que nosotros nos teníamos que apartar allá a un monte, a algunas hectáreas de tierra, comprarlas e irnos todos y no juntarnos con absolutamente nadie, porque eso podría contaminar. Y hermanos, esto es tan claro porque podemos ver cómo en Mateo capítulo número 5, versículos 13 al 14, Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, no podemos nosotros estar escondidos ni apartados. Es muy peligroso este tipo de enseñanzas. Mire, hermanos, tenemos el caso de la secta La Luz del Mundo. Una secta que fue iniciada por un militar, y para que vean que los falsos maestros pueden estar cerca de nosotros, fue un militar coahuilense. Aquí estaba en Coahuila, y de Coahuila se fue después a Monterrey, y de Monterrey él dijo después recibir una revelación de parte de Dios, en la cual debía de ser cambiado su nombre y debía de iniciar una iglesia en Guadalajara, y entonces se fue a Guadalajara. Y este hombre asumió el nombre de Aarón. Y estando en Guadalajara, se involucró en ese momento en la política, porque luego se apartó, y recibió 15 hectáreas para que él pudiera establecer una colonia que actualmente existe y en la cual hay más de 200,000 personas, una colonia que se encuentra ubicada en 15 hectáreas. Al principio vivían de una manera muy sencilla, pero después empezaron a llegar todos los servicios a ese lugar, y en ese lugar, hermanos, solamente habitan personas de esta secta, La Luz del Mundo. Y usted sabe, hace algún par de años, el escándalo que se dio en esta secta debido a los abusos sexuales que cometió el presidente, así le llaman, de este grupo, el apóstol de este grupo, contra muchas jovencitas y aún contra muchas niñas. Hermanos, cuando nosotros nos apartamos y cuando las personas nos proponen aislarnos y solamente tener comunión entre nosotros, hermanos, estamos hablando de falsas enseñanzas. Cuando alguien le propone que usted no se junte con su familia, cuando alguien le dice que usted no tenga relación con ninguna otra persona más que solamente con las personas de la iglesia, hermanos, estamos hablando de una falsa enseñanza. Y hay algunos casos que han terminado en tragedia. Hace algunas 2 o 3 décadas tuvimos un caso en Waco, Texas, con un hombre llamado David Koresh. Bueno, no era su nombre, ese nombre asumió también él, porque quién sabe por qué Dios a todos les dice que se tienen que cambiar el nombre. Y tomó ese nombre, David Koresh, y llegó a tener 95 personas en un rancho que llamaba el Rancho Monte Carmelo. En ese lugar, hermanos, también este grupo venía del adventismo y hablaba constantemente acerca del Apocalipsis y de la venida de Cristo, y él sentía que era muy sabio para hablar acerca de estas cosas, y la gente, ignorando, creía todo lo que él decía. Terminó él diciendo que él era Jesús, y su palabra, como él era Jesús, era absoluta. Abusó de todas las mujeres que pertenecían también al grupo, y terminó diciéndole a ese grupo, 95 personas, que lucharan contra la fuerza policíaca que venía a rescatarlos, diciéndoles o aduciendo que estaban luchando la guerra del Armagedón. Y las personas así lo creyeron. Se atrincheraron, luego ellas mismas se prendieron fuego y murieron 86 personas en ese lugar, porque una persona
propuso que se tenían que apartar y no se debían de contaminar, y terminaron haciendo todo lo contrario. Última falsa enseñanza, hermanos, para identificar a las personas que son falsas. Una enseñanza, hermanos, es falsa si produce una religión arrogante y separatista. ¿Ha escuchado usted a personas que dicen: la gloria está aquí, la unción está aquí, esas iglesias están muertas, aquí es donde se mueve el Espíritu Santo, aquí es donde está el poder, aquí es donde está la unción? Hermanos, aquellas iglesias que toman esa posición arrogante y exclusivista, que piensan que solamente Dios se mueve en el lugar donde ellas están y Dios solamente puede hacer milagros o puede hablar o puede tratar con la gente en los lugares en los cuales ellos se encuentran, hermanos, son también falsas enseñanzas. Lugares en los cuales se dicen que se tienen revelaciones especiales que ningún otro lado pueden tener. Dios me ha hablado a mí y me ha puesto como apóstol a las naciones, y solo aquellas personas que estén bajo mi apostolado van a ser bendecidas. Declaraciones, hermanos, como estas, lo único que nos indican es que hay una falsa enseñanza y hay un falso maestro y hay un falso profeta. Porque el cuerpo de Cristo está diseminado en todas partes del mundo. Porque Dios se mueve a través de su Espíritu en todo lugar. Porque Dios se mueve, hermanos, no solamente donde hay multitudes. La palabra de Dios dice: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y hay una promesa de la presencia de Dios cuando nosotros estamos reunidos. Y ¿sabe qué, hermanos? Dios está aquí. Amén. Aunque seamos 30 o 20 o 25 o los que seamos, Dios está aquí. Amén. No solamente está en las congregaciones multitudinarias, no solamente está en aquellas que se han denominado mega iglesias, que a veces, hermanos, al contrario, se han llenado de orgullo, de arrogancia, les ha faltado humildad y han llegado a desviarse o perderse. Hermanos, cuando hay esta clase de orgullo, entonces también hay falsedad. Jesús dijo, y debemos de poner atención a las palabras que Jesús nos dijo en Mateo 7 del 15 al 20: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, ¿cuál es el fruto de las personas que nos enseñan? Es lo que nosotros tenemos que considerar. No se impresione por los números. No se impresione por los eventos que ocurren. No se impresione por el orgullo o con la confianza con la cual se presentan algunas personas diciendo algunas declaraciones con mucha autoridad y con mucha confianza. No se confíe con eso ni se impresione por eso, hermanos.
porque el fruto es lo que nos permite conocer verdaderamente a las personas. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a distinguir en un tiempo en el cual hay tanta apostasía, en un tiempo en el cual con un clic usted puede ir y escuchar un mensaje que está completamente ajeno a lo que la Biblia dice. En un tiempo como este necesitamos atender a lo que Jesús nos está diciendo. En un tiempo en el que la gente manda dinero para que algunas personas compren sus aviones para poderse trasladar, para evangelizar a otros, para llevar el evangelio a otros, hermanos, cuando Jesús mismo dijo, el que trajo el evangelio, que no tenía ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. En un tiempo como este, hermanos, tenemos que atender a las palabras de Cristo. Cuídense y estén atentos de los falsos maestros. Vamos a orar, hermanos, y vamos a ponernos a orar.